Y porque hayamos vivido casos en nuestros gobiernos de corrupción no significa que tengamos que bajar la cabeza, no significa que tengamos que callarnos, todo lo contrario, usted levanta su cabeza, si alguien se equivocó, que asuma su responsabilidad. De que lo que me mueve a hacer política es ayudar, transformar, servir. Yo creo que esa es la primera tarea que tiene en este momento el PLD. Hay personas que prefieren coger 1.000 pesos ahora, aunque su hijo pase hambre 4 años, aunque la escuela no sirva, aunque la salud esté por el suelo, aunque no haya plan de pensiones, aunque no haya nada. Entonces, nosotros tenemos que cultivar una ciudadanía responsable. Los pueblos que viven en la ignorancia son los pueblos que tienen sus peores gobernantes. ¿Qué nos ha pasado en el sistema dominicano que se ve como tan fácil, como que figuras vinculadas al crimen o al narcotráfico de repente empiecen a ingresar a partidos políticos, y ya no solo que ingresen a los partidos políticos, sino que logren conseguir posiciones selectivas? ¿Dónde ha fallado el sistema para prevenir o para evitar estas situaciones? ¿Usted está satisfecho con el rol opositor que ha llevado el PLD? Pienso que el PLD tiene que ser más duro en la oposición, ¿no? Tiene que ser más fuerte. Y hay temas que son vitales. Por ejemplo, hice señalamiento sobre la corrupción del PRM. El PLD tiene que ser más fuerte combatiendo la corrupción de este gobierno. Hoy, en estos 4 años, se tomaron más dinero prestado que casi sumando los últimos 40 años. El gobierno que va a asumir en el 2028 va a asumir una carga, un desastre financiero y administrativo en la República Dominicana. ¿Cuál va a ser la política a seguir en este momento por parte del gobierno? Va a seguir tomando más dinero prestado para cubrir el déficit, pero ese dinero lo va a invertir en gastos corrientes, ni siquiera en gastos de capital, que no tienen ningún retorno. Es como que el gobierno va a seguir buscando dinero para bebérselo de cerveza, y al final en la noche se perdió ya toda esa cerveza en el cuerpo cuando tú vas al baño. Son 4 años de fracaso, que cuando vio que las cosas se le caían, se le venían encima, decidieron lo que se hace constantemente, que no es solo este gobierno, sino ha pasado en el pasado, perdón la redundancia, es salir a matar. Es el chapeo. O sea, fulano en tal barrio está robando, tú vas y lo matas. Es una actitud desesperante. Probablemente el año que pasó tiene que haber sido el año de toda la historia de la República Dominicana de mayor asesinatos por parte de los cuerpos policiales en la República Dominicana. Que lo vi recientemente en un caso en Santiago donde van y matan microtraficantes. Dicen que son delincuentes, pero quien lo va a matar es la policía. Pero esa policía que lo mató, no lo mató porque era delincuente, lo mató porque el otro microtraficante le pagó para que matara su competencia. Y eso está pasando en este momento en la República Dominicana. Entonces, la política de seguridad ciudadana de este gobierno ha sido la más desastrosa que nosotros hemos visto, porque cayó en la desesperación. Y con desesperación los resultados indudablemente no conducen a nada. Explícame un poco ese proceso cuando tú llegas hasta aquí, en el convencimiento de que tú puedes vivir el PLD. Mira, no es un tema de desafío, es simplemente que el PLD necesita renovarse, el PLD necesita reconectar nuevamente con la sociedad. Nosotros vivimos unas situaciones bastante complejas en los últimos 2 procesos electorales. Hay una tendencia a la baja que nos preocupa a muchos de nosotros, como habiendo hecho los mejores gobiernos de la República Dominicana, y a pesar de eso, la población nos ha ido castigando, no ha visto en nosotros como esa institución que verdaderamente transformó la República Dominicana. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos perdonan algunas cosas? ¿Qué pasa que no estamos conectando con algunos sectores? ¿Cuál sería la tendencia hacia el futuro? ¿Existe el riesgo, y son los cuestionamientos y las preguntas que nos hacemos, de terminar como un PRD o como un partido reformista? ¿O por el contrario podemos nosotros nuevamente despegar, tocar sectores, conectar con esos sectores? Realmente la propuesta nuestra a la presidencia del partido va dirigida a un sentimiento que tenemos muchos dentro del PLD, de que nuestro partido tiene que reformularse, reinventarse, que haciendo lo mismo siempre vamos a tener resultados iguales, que hoy la sociedad ha cambiado, que las expectativas de la gente son diferentes a las que podíamos tener hace 8 años, que la gente espera de nosotros tal vez cosas diferentes a lo que hicimos también en el pasado, que sentimos que tener orgullo de lo que hicimos, mucho orgullo, porque el PLD transformó la República Dominicana,
pero que tal vez nos hace falta también una dosis de humildad como para reconocer errores, de compromiso con la sociedad como para comprometernos a no repetir errores. Yo creo que en esa línea va este proyecto a la presidencia del partido, una necesidad que tenemos nuevamente de reencauzarnos y de reconectar con la sociedad. ¿Cuál es, desde su visión, el estado en el que se encuentra el Partido de Liberación Dominicana hoy día? El PLD es un partido fuerte, sólido, sin embargo, los últimos 2 procesos electorales no tuvimos la mejor de las aceptaciones del pueblo dominicano. Y eso obliga a una reflexión, obliga a un análisis, a una evaluación, estudiar qué pasa, el porqué de esta situación y en consecuencia accionar, tomar decisiones, porque de nada vale hacer un diagnóstico, de nada vale observar lo que pasa si tú no te lanzas a accionar para que eso que tú evalúas pueda tener un resultado. ¿Cuál es la situación nuestra? Es la de un partido que dejó un gran legado, un partido que en los últimos 2 procesos, a pesar de haberse reconocido ese legado, no se nos da la oportunidad de continuar transformando la República Dominicana, y un partido que en consecuencia, atendiendo a esas realidades, tiene nuevamente que reinventarse, relanzarse para hacer opción de poder nuevamente. ¿Y usted considera que el PLD puede salir airoso de este proceso si en medio del proceso todavía se ve que hay se notan esas diferencias? Por ejemplo, acaba de salir expulsado del PLD un dirigente como Amarante, de una larga trayectoria en el partido, que ocupó distintas posiciones en el gobierno del PLD, una persona muy de la cercanía de Danilo, que es el presidente actual. ¿Qué está pasando ahí dentro? La salida de Domingo Contreras, que es otra figura muy conocida. O sea, hay un problema ahí dentro que mantiene al PLD como en stand-by. Mira, a pesar de esos ruidos que en modo alguno son convenientes y mucho menos queridos por nosotros, pero a pesar de eso hay un PLD con mucha gente, con muchos hombres y mujeres, compañeros y compañeras, con voluntad de que el partido se levante, de que siga hacia adelante. Nosotros acabamos de vivir un proceso el domingo pasado donde hubo mucha participación eligiendo autoridades locales. Este domingo también vamos a llevar ese proceso. Yo confío de que esa mayoría dentro del PLD, que entiende que no es un momento de conflicto, sino de sanar heridas, que entiende y comprende que es más importante sumar que restar, que sabe que el PLD tiene que ir nuevamente a una mística, a una causa, a una razón por la cual hacemos política, que es vital en este momento que seamos el partido que pueda atraer a aquellos jóvenes que creen más en la planificación, en el futuro y no en el clientelismo que a veces nos agobia dentro de los partidos políticos y que solo conduce a la pobreza. Si nosotros trabajamos en función de esos criterios, un partido que la gente se puede engranojar en un buen sentido de la palabra porque quiere hacer las cosas bien hechas para su país, yo creo que podemos tener la aceptación. Si por el contrario nos vamos a un pragmatismo, si nos vamos simplemente a que todo se puede, si somos igual que todos los demás, si no nos diferencia una ideología, un pensamiento de los otros, ni una causa, es más probable que impere en la República Dominicana un tipo de clientelismo y el que tenga más dinero al final va a quedar como mayoritario en una coyuntura determinada. Don Miguel Brito, ¿por qué usted cree que el presidente Danilo Medina debe quedar a un lado en ese nivel de dirección del partido? El presidente tiene que seguir orientando en un liderazgo, pero el presidente Medina o Danilo Medina no puede ser presidente del partido por una razón. Hoy el PLD necesita un presidente y un vocero que esté toda la semana en los medios de comunicación, haciendo ruedas de prensa constantemente, haciendo oposición propositiva, constructiva, pero seria a un gobierno que hoy trae pobreza y miseria a la República Dominicana. El estatus, las funciones que tal vez ocupó el presidente Medina en su momento, tal vez le dificulta ese tipo de
maniobrabilidad. Un presidente tiene que estar visitando todos los fines de semana a las estructuras partidarias, a las comunidades, tiene que estar de cerca con la gente, pero tiene que visitar sectores, tiene que venir a los medios de comunicación, visitar a los directores de los periódicos constantemente, llevar la idea de lo que representa el PLD. El PLD necesita en este momento un liderazgo ágil, fuerte, libre, que verdaderamente pueda enfrentar cualquier tipo de situación. Por ejemplo, digo, en este gobierno los escándalos de corrupción que nosotros estamos observando son enormes, graves, serios. Este es un gobierno que ha dicho que promueve la transparencia cuando en el tuétano de sus huesos prevalece en gran medida la corrupción, cuando nada impulsa en muchísimos estamentos del Estado. Y todos estos casos se van guardando, escondiendo, disimulando, y solamente salen algunos que porque tal vez el escándalo era muy grande, salen a la palestra pública. El PLD tiene que ser un guardián de la ética, y porque hayamos vivido casos en nuestros gobiernos de corrupción no significa que tengamos que bajar la cabeza, no significa que tengamos que callarnos, todo lo contrario, usted levanta su cabeza, si alguien se equivocó, que asuma su responsabilidad. Por eso creo en una presidencia dentro del partido que sea frontal contra los gobiernos del PRM, que asuma la defensa y las necesidades de una población. Ahora, cuando vimos esta reforma fiscal que se planteaba, que fue crítico, un PLD que esté de cerca con todos los sectores, turismo, zona franca, con los consumidores, con cada uno de los hombres y mujeres que se ven afectados por decisiones sin planificar, casi sin sentido, como fueron las propuestas que hizo el PRM ante el Congreso de la República. Las elecciones del domingo son los miembros del Comité Central eligen a las autoridades. Así es. Yo quería preguntarle, ¿por qué el PLD deja de elegir a sus autoridades con el voto universal de su militancia? Y si a usted de manera particular le agrada que sea de esta forma con el Comité Central y no consultando a las bases. Una de las propuestas que he realizado dentro del PLD es que los mecanismos internos de decisión tienen que ser más consensuados, concertados, dialogados, incluso un proceso que sea fruto de la discusión y de la confrontación de ideas, y que al final pueda ser un sistema democrático, pero no totalmente abierto. ¿Qué estamos viendo nosotros? Una decisión política que tiene que ver con el futuro de una institución. No puede descansar su decisión en personas que no son cuadros, que no son militantes. Ahora ya otras elecciones si pudiéramos tenerlo, pero estas son cuestiones muy internas que yo iría más allá. Incluso los mismos procesos de elección yo lo acompañaría en el futuro con mecanismos de diálogo y de consenso que tal vez puedan ser más efectivos. Usted hablaba hace un momento del clientelismo y bueno, usted tendría que derrotar el clientelismo en esta elección porque son los miembros del Comité Central que lo van a elegir. Ahí hay mucha gente que llegó por el clientelismo y que obviamente tiene algún tipo de agradecimiento. ¿Cuál ha sido ese contacto que usted ha tenido con ese organismo del partido, como para que usted sienta la confianza de que lo pueden elegir como presidente? Mira, hay una realidad. En el caso del presidente Medina, tiene grandes vínculos. Un hombre que sirvió, que ayudó, que hizo un gran trabajo, y hay muchas personas que sienten cierto agradecimiento y respeto, como todos lo sentimos hacia él. Y muchos de ellos comprenden la posición nuestra de la necesidad de la renovación y se ven en un dilema. Sin embargo, lo que vemos es que hay una mayoría que, aunque siente ese respeto, como es mi caso, siempre con mucha delicadeza hacia él, pero a pesar de eso entiende que la institución está por encima de nosotros los seres humanos como individuos, que este partido es de la democracia, que es del pueblo, que necesita reinventarse y que necesita reconectar y que necesita renovar, y por eso ese sector está de cara con este proyecto. La situación del PLD se vio reflejada en las últimas elecciones que pasaron. Y usted habla de que el PLD necesita reinventarse, renovarse, pero ¿cuáles son las acciones que usted, desde su punto de vista, plantea para llevar a cabo eso? Yo creo que lo primero que en el PLD debe prevalecer es la mística.
hay que retomar una causa. ¿Qué nos motivó? ¿Cuál es el lema del partido? Servir al partido para servir al pueblo. Tal vez la palabra servicio puede ser la fuente de inspiración y de motivación a jóvenes, a gente que quieran ingresar. ¿Usted no cree que ese eslogan se agotó ya? Yo pienso que no. La palabra servicio en el fondo es una vocación. Todo el que entra a la política siempre tiene en su mente ayudar al otro. Es como el de la junta de vecinos, disfruta ayudando a los demás. Si se muere alguien en la comunidad, es el primero que está ahí con la funda de café, con las galletas. Si alguien se enferma, es el primero que busca el vehículo para llevarlo al hospital. El ser humano tiene muchas dimensiones. Hay personas más tímidas, hay personas que no. El que está en política goza, disfruta ayudar. Es un misterio, es algo con que se nace. Una de las gracias del que está en política. Aquí está Chanel, por ejemplo, que me dice, yo una vez estaba con Chanel y se para una persona, mire, yo le agradezco porque la vida de mi madre o de mi hija se la debo a usted, porque yo lo llamé y usted hizo todas las diligencias, hizo todo lo posible, y si usted no se mueve, esa persona se me iba a morir. Y tal vez Chanel no se da cuenta que él hizo eso, y cuando recibe esa información, esa satisfacción es muy grande, porque eso es lo que vale en política. Entonces, si nosotros, esa mística de que lo que me mueve a hacer política es ayudar, transformar, servir, yo creo que esa es la primera tarea que tiene en este momento el PLD, y dejar de lado cualquier influencia clientelar, cualquier influencia que indudablemente nos haga perder de vista la esencia y el por qué existimos. ¿Y no cree que también la forma de hacer política debería renovarse? Totalmente, totalmente. En República Dominicana la democracia vive una crisis de valores en el liderazgo político, pero también en una parte de la ciudadanía que prefiere tomar decisiones a muy corto plazo y que no valora otras cosas que son fundamentales. Hay personas que prefieren coger 1.000 pesos ahora, aunque su hijo pase hambre 4 años, aunque la escuela no sirva, aunque la salud esté por el suelo, aunque no haya plan de pensiones, aunque no haya nada. Entonces, nosotros tenemos que cultivar una ciudadanía responsable. Los pueblos que viven en la ignorancia son los pueblos que tienen sus peores gobernantes. Los pueblos que tienen más conocimiento, mayor capacidad de raciocinio, de análisis, de pensamiento, son los que en el fondo pueden tener mejores gobiernos. Eso es una gran realidad. ¿Qué nos ha pasado en el sistema dominicano? Que se ve como tan fácil, como que figuras vinculadas al crimen o al narcotráfico de repente empiecen a ingresar a partidos políticos, y ya no solo que ingresen a los partidos políticos, sino que logren conseguir posiciones selectivas. ¿Dónde ha fallado el sistema para prevenir o para evitar estas situaciones? Dos puntos. Primero, muchas de estas figuras logran tener dinero, pero quieren un reconocimiento social. A veces ni siquiera es por impunidad, como la gente cree que entran a diputados o algo de eso. No. Al revés, eso le hace daño en términos de la actividad criminal, pero lo hacen por un reconocimiento social. ¿Cómo lo logran? El dinero. Ese dinero que lo corrompe todo, que lo motiva todo, que nos hace perder las perspectivas, que hace que mucha gente decida elegir a alguien porque le dio en una coyuntura algo de dinero y prefiere no elegir a alguien que tiene condiciones, que tiene valores. Ese es el gran problema, no de República Dominicana, sino de la mayoría de los países, sobre todo menos desarrollados. Hay una cosa, el PLD de sus orígenes se fundó como un partido de cuadro. Era una especie, dentro de los partidos en ese momento, era una especie de élite. Formar parte del Partido de la Liberación Dominicana había que pasar por un sedazo, que era una escuela, partido de cuadro a nivel nacional. Bueno, para convertirse en un partido electoral, electorero, tuvo que transformarse, y de un partido de cuadro pasó a ser un partido de masa. O sea, ahí se rompieron las normas y pudo entrar mucha gente al PLD. Porque confundimos el proceso electoral. La pregunta, ¿te vas a reinventar el PLD? Es que es necesario. Nosotros no podemos tomar decisiones de planificación, decisiones de cara al futuro, pensadas, con una planificación estratégica, con una evaluación de desempeño, con una cultura puramente masificada y electoral. Tú tienes que, la militancia, los cuadros del partido, tienen que comenzar a trabajar precisamente como cuadros. Hay un esfuerzo en los nuevos estatutos en esa línea de que podamos diferenciar lo que es
la parte electoral, que tiene una dinámica, a la parte de administración de un partido político, que tiene otra dinámica. La parte organizativa tiene que tener mucha formación. El PLD tiene que retomar el tema de formación, de acompañamiento a todo el que quiera aspirar a regidor, a diputado, de formarlo en oratoria, de formarlo en políticas públicas, en la visión del partido. Nosotros no podemos tener, por ejemplo, en temas tan complejos como la dignidad humana, la migración, posiciones antagónicas, un dirigente uno y otro dirigente otra. Nosotros tenemos que ir unificando criterios. ¿Cuál es nuestra visión sobre la paz mundial, sobre las armas? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos a una sociedad? Eso lo logra no una estructura electoral puramente, eso lo logran estructuras de cuadro como los partidos organizados que se sienten a discutir sobre la visión del partido político. Sí, pero sin embargo, el PLD pasó de ser un partido netamente progresista, muy cercano a la izquierda, prácticamente a un partido de derecha, con posiciones de la derecha. Así es, tú tienes razón. Nosotros pasamos de ser un partido de cuadro y en 2 minutos pasamos a ser un partido electoral. Nosotros pasamos de un partido con una tendencia de centro-izquierda a tener posiciones, no como partido, sino de manera individual, alguien en una coyuntura determinada, digamos, a veces de extrema derecha, para poner un ejemplo. Entonces, creo que son cosas que nosotros tenemos que discutir. Y ese es el partido que propongo. Vamos a sentarnos, vamos a discutir qué queremos ser, qué pretendemos. Y por eso hablo siempre de la mística. Cuando me preguntaba el joven qué hacer, yo voy de nuevo a la causa, a la mística, a qué somos, a identificarnos como partido. Que la sociedad sepa. Hoy el empresariado, por ejemplo, tiene serias preocupaciones con una serie de propuestas que se hayan hecho o que se han hecho, tanto en la reforma fiscal o en la misma reforma laboral. O sea, seremos ¿qué? Un partido de concertación, de diálogo, cuáles son los intereses que están por encima, la seguridad jurídica, también son elementos básicos de una política pública que tiene que presentarlo un partido ante el electorado, que sepa que es un partido maduro, que no va a venir a inventar, que no hay retaliaciones, pero hay firmeza. O sea, todo ese tipo de cosas tiene que cultivarse y el PLD tiene ese reto. Y eso es posible en el PLD, porque estamos hablando de un partido que duró todo este tiempo en el gobierno, que vivió todas las cosas que vivió en el gobierno, que fue protagonista de muchos de los cambios en el sistema democrático dominicano, para mal, hay que decirlo, y uno no entiende como que haya posibilidad de que ese partido pueda volver a, quizá no a los orígenes, pero cerca de donde estuvo en algún momento, sobre todo porque su base electoral desde el 96 hacia acá fue esa extrema derecha que le permitió llegar al poder. Es posible que el PLD pueda reorganizarse. Porque sí, por ejemplo, en materia de transparencia, toda la transformación que se realizó en la República Dominicana lo hizo el PLD. La ley de Contraloría, la diferenciación entre control interno y control externo en las cuentas públicas con la Cámara de Cuentas, la eliminación del rol de lo contencioso administrativo en la Cámara de Cuentas para que eso se concentre ya en otros organismos del Estado y ellos se concentren en lo que tienen que hacer. Todo el tema de la tesorería, el uso discrecional del 15% del presupuesto que tenía el presidente de la República Dominicana, todo eso lo elimina el PLD. El PLD establece una nueva ley de contrataciones, establece que ninguna dependencia pueda hacer compras públicas si no está establecido en el presupuesto y a su vez aprobado por el Congreso de la República. El PLD tiene mucho que exhibir, por ejemplo, en un partido de promover estructuras de transparencia en la República Dominicana, tal vez como ningún otro partido en la historia de la República Dominicana. El PLD hizo una opción por la educación. Hoy nosotros lo que estamos viendo es que el presidente Abinader y el gobierno del PRM, ese reclamo nacional del 4% para la educación, al parecer será violentado bajo un sofisma, un mecanismo de llevar el Ministerio de Educación Superior al Ministerio de Educación. Educación no ejecutó ni siquiera el 100%, solo un 90% del presupuesto el año pasado, y ahora probablemente tendrá mucho menos. Entonces sí, el PLD tiene valores que mostrar. Eliminó el analfabetismo en la República Dominicana, creó las jornadas extendidas, le dio prioridad a la formación de los maestros, y ni hablar en materia de salud también. O sea, hizo una gran transformación en cada uno de los sectores. Entonces, ¿por qué bajar la cabeza?
¿por qué no sentir orgullo de nuestras obras? El PLD ahora lo que tiene es que defender esas obras, y yo como presidente del partido asumiría la defensa de las grandes obras, las obras del presidente Medina como un gran y extraordinario presidente que República Dominicana en su momento y ahora, presente y futuro, tendrá que reconocer. Pero también tenemos que ser capaces de llevar este mensaje a la sociedad y que la sociedad lo entienda y lo comprenda. Yo tengo otra. Ustedes tienen una situación particular, es que ustedes tienen unos hermanos que en las elecciones pasadas les fue muy bien electoralmente. Unos primos. Unos primos hermanos, ¿verdad? Casi siameses. Yo quisiera saber cuál sería la relación que usted, de ser electo presidente del partido, llevaría con esos primos hermanos. ¿Cómo usted ve la coexistencia de las dos organizaciones? Yo pienso que el PLD brilla su propio camino. Tiene que ser vanguardia de oposición. Tiene que ser el partido que la gente vea que defiende los intereses de la sociedad, al margen de cualquier otra entidad política. Igual pienso que el PLD tiene que sumar, promover que mucha gente buena que se fue pueda regresar nuevamente y ver en el PLD el partido que verdaderamente transformó la República Dominicana y que nuevamente tendrán propuestas claras de cara al futuro. No pienso que debe ser un partido excluyente, ni mucho menos de echar al lado a cualquier dirigente político. Pero este es un momento de que el PLD nuevamente sea el centro, sin distracción, de la política opositora, constructiva, firme, de la oposición en la República Dominicana. La gente tiene que ver al PLD como el partido que defiende, el que más defiende y el que va a defender siempre sus intereses. ¿La alianza opositora les hizo daño? Fue muy compleja, no me atrevo a hacer un señalamiento así cortante, fue bastante compleja. Lo que sí sé es que hay una realidad, el PLD no logró las expectativas que teníamos en el resultado electoral, ni ahora ni en el proceso antepasado, y eso nos obliga inmediatamente, urgentemente, a reinventarnos y a tomar nuevas decisiones de cara a conectar con la gente. ¿Usted cree que el PLD ha hecho autocrítica? Se sentó como sucedía anteriormente a hacer una autocrítica de lo que pasó. Ya hay una conciencia clara dentro de la dirigencia del PLD de qué fue, por qué sucedió. Yo pienso que sí, que hay una conciencia de una serie de realidades. Por ejemplo, una primera, las divisiones internas. Las divisiones internas afectan mucho. ¿Por qué se dan estas divisiones? La falta de concertación, de dialogar, de saber ceder, de ponernos de acuerdo, de llevar algunas cosas en términos personales, el tema de no manejo de los egos. O sea, se dan muchas situaciones que un partido político como una empresa tiene que saber lidiarlo. No supimos lidiar eso y se produjo una gran división del PLD que generó la fuerza del pueblo. Segundo, hay cansancio de la población. El PLD duró mucho tiempo gobernando. Eso nos hizo en algunos casos arrogantes, en otros casos desconectados. Y todo eso pudo haber influido en un momento determinado. Entonces, todas esas cosas hay que revisar. Pero también hay que revisar el tiempo presente. ¿Qué piensan los nuevos jóvenes? Quieren más transparencia. Hay temas como el medio ambiente, hay temas como la informática, las redes sociales, la comunicación. Hay demasiados elementos. No sé si era Jorge que me decía que hoy la comunicación no es como antes, que era de uno hacia muchos, sino ahora es de muchos hacia muchos. Entonces todo es más complejo y el PLD tiene que insertarse en esta nueva dinámica que vive la sociedad. Usted dijo que hace un rato que usted sería un presidente más o menos del partido, presente, cercano, no solamente a la dirigencia del partido, sino a toda la población. ¿Sienten ustedes que Danilo está un poco alejado de ese contacto, de ese defender los intereses del país y del partido? Poca presencia en los medios. Tal vez la
situación personal de expresidente, de ser una figura ya que en 2 ocasiones ocupó los altos puestos, le da una, digamos, una realidad. Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que la realidad del país lo que requiere es que su dirección en el partido esté más cerca, visite. Si hay un tema con los ganaderos, que esté ahí. Si hay un tema con los productores del arroz, que esté ahí. Si hay que venir al desayuno del listín diario, cuantas veces se ha requerido, que esté ahí, que esté dando la cara, defendiendo las propuestas nuestras, defendiendo cuáles son los ideales nuestros. La presidencia que pretendo tiene que ocupar es una presidencia mucho más activa, mucho más dinámica, mucho más cerca, como he señalado en varias ocasiones. Y esa es precisamente una de las preocupaciones que tenemos. ¿Usted está satisfecho con el rol opositor que ha llevado el PLD? Pienso que el PLD tiene que ser más duro en la oposición, ¿no? Tiene que ser más fuerte. Y hay temas que son vitales. Por ejemplo, hice señalamientos sobre la corrupción del PRM. El PLD tiene que ser más fuerte combatiendo la corrupción de este gobierno. Tiene que levantar esa bandera. La segunda, tiene que ser más sólido en defensa de los logros que logramos, por ejemplo, en educación. El 4% de la educación que no se está ejecutando. El PLD tiene que asumir la vanguardia, la bandera de la defensa, porque fuimos nosotros los que implementamos todo eso y hoy se está dejando de lado. El PLD tiene que ser un opositor más fuerte con el descalabro del servicio de salud en cada una de las provincias. La situación de los hospitales hoy es bastante desagradable. Basta ir a cada uno de esos lugares y uno ver cómo se desploma todo el sistema de salud. El PLD tiene que hacer una oposición fuerte con el despilfarro gubernamental. Es que nosotros solamente en materia de nómina pública aumentamos en 4 años casi 126.000 millones de pesos. Las pensiones esas que no son las solidarias, sino que son clientelares, que está llevando a cabo el gobierno, aumentó en 26.000 millones con relación al año 2020. Ahí solamente tenemos casi 160.000 millones de pesos, mucho de esos gastos clientelares, botellas, y ni hablar de lo que ocurrió con los procesos electorales pasados, donde solamente en el mes de abril, en eventos, en fiestas, en compra de electrodomésticos, se gastaron casi 10.000 millones de pesos. El PLD tiene que jugar un rol serio con el tema eléctrico en la República Dominicana. ¿Por qué este desastre estos 4 años? Casi 1.500 millones de dólares de déficit solamente en el sector. Estamos hablando de cuánto, de más de 100.000 millones de pesos que se están gastando en negligencia, en incapacidad, en torpeza por parte del gobierno. Eso va a llevar a un desastre a la economía de la República Dominicana. Hoy nosotros estamos viendo que se lanza un proyecto de reforma cargado de improvisaciones. Se retira, pero entonces suben las tasas de interés porque decae la calificación de los bonos en consecuencia de los préstamos que están colocados a nivel internacional. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Cómo va a cubrir el déficit fiscal que tenemos ahora mismo? Antes lo estaba haciendo con préstamos, ahora va a buscar mucho más préstamos, pero más caro todavía. Antes pagábamos el 34% de los ingresos tributarios, de los ingresos sin préstamos, de lo que ingresaba a la República Dominicana, el 34% solamente en el pago de intereses. Si los intereses suben en este momento, ¿a cuánto Chanel va a subir? 34, 35, 36% de los ingresos. El déficit va a seguir aumentando. La situación se ve crítica para estos 4 años en este gobierno. El gobierno va a buscar la forma más fácil de comprometer a las generaciones que vienen con más préstamos. Hoy, en estos 4 años, se tomaron más dinero prestado que casi sumando los últimos 40 años. Van a ver que con esta mayoría acrítica congresional, vamos a tener una cantidad de préstamos aprobados muy superior a los 4 años pasados. El gobierno que va a asumir en el 2028 va a asumir una carga, un desastre financiero y administrativo en la República Dominicana y un desgaste en términos de la cohesión social que hemos vivido durante mucho tiempo. A mí me preocupa que podamos entrar en procesos de inestabilidad, de huelgas, de quema de gomas y de una serie de cosas que indudablemente son preocupantes. Y más
si el gobierno amenazó a los dos sectores más importantes de generación de empleo de la República Dominicana en materia privada, el sector turismo y el sector zona franca. El daño ya está hecho. Probablemente si habían nuevas inversiones para esos dos sectores, van a esperar 1 año, 2 años, 3 años para ver qué pasa. Y cuando deciden que sí, eso dura 2 o 3 años más para implementar. Entonces, son muchas improvisaciones que están haciendo daño y el PLD tiene que jugar el rol de denuncia, de permanencia con estas ideas en defensa de la gente. Bueno, ¿y qué lectura le da usted al hecho de que el presidente, luego de retirar la reforma, el sábado, ya el lunes, tumbe esa noticia y diga, bueno, que ya no va a presentar ningún proyecto y que va a hacer los ajustes necesarios para seguir gobernando? ¿Qué tipo de lectura usted le da? Porque en principio se pensaba que el presidente recogía la reforma y bueno, vamos al diálogo y vamos a hacer una reforma que sea, o sea, que la población la acepte. El primer reajuste que él tiene que hacer y el más serio es enfrentar el tema eléctrico de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de más de 100.000 millones solamente por incapacidad y negligencia, con sectores políticos y un clientelismo político en cada una de las administradoras y distribuidoras y sin una vocación. Fíjate que la primera decisión que tomó el gobierno en materia eléctrica fue suspender el contrato que había de compra de carbón de Punta Catalina, que era mediante el sistema de subasta invertida, es decir, era un sistema que siempre el que daba menor precio era que ganaba para ir a una compra directa con Colombia. Probablemente una ejecución cargada de opacidad y de cosas oscuras donde nunca se ha investigado qué sucedió ahí. Todo eso le cuesta dinero a la República Dominicana. Si el gobierno no trabaja el tema eléctrico, no va a poder. Pero si sigue dando pensiones sin gente que nunca ha cotizado, simplemente porque son dirigentes del PRM, si sigue creando botellas y nuevas instituciones, no va a lograr, don Fabio, reducir el gasto. Que aquí viene el gran dilema. ¿Voy a reducir el gasto o aumento los ingresos? Ya él decidió que no va a aumentar los ingresos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reducir el gasto. Si no hay una profesionalización y una eficiencia en los casos donde se puede reducir el gasto, entonces no vamos a tener resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a paralizar todas las inversiones? Nosotros tenemos la inversión pública en gasto de capital más baja de los últimos 25 años, a pesar de tener la tasa de préstamos más alta de los últimos 25 años. Parece una contradicción. O sea, ¿cómo yo cojo tanto dinero prestado, sin embargo invierto tan poco? ¿Cuál va a ser la política a seguir en este momento por parte del gobierno? ¿Va a seguir tomando más dinero prestado para cubrir el déficit, pero ese dinero lo va a invertir en gastos corrientes, ni siquiera en gastos de capital, que no tienen ningún retorno? Es como que el gobierno va a seguir buscando dinero para bebérselo de cerveza y al final en la noche se perdió ya toda esa cerveza en el cuerpo cuando tú vas al baño. Eso es lo que es la impresión que da en este momento el manejo administrativo y financiero del gobierno. Usted ha mencionado diferentes sectores, sector salud, sector eléctrico ahora, pero hay un sector o un sistema que siempre ha estado igual e incluso el país ha sido señalado internacionalmente por ello, y es el sistema penitenciario. ¿Qué usted cree que ha pasado, usted que fue ex procurador? Vamos a agregar también seguridad ciudadana, porque hay una joven que trabaja aquí, ¿cómo se llama? Que yo me comunico a veces con ella, que le da mucho seguimiento a los intercambios de disparos. Debe ser Shaddai. Que siempre hace los artículos y los análisis. Puede ser Yudelka o Shaddai. Yo creo que puede ser Shaddai. Mira qué le pasó. El gobierno anunció reforma policial, contrató a Giuliani, luego vinieron unos españoles, luego, y son 4 años de fracaso. Que cuando vio que las cosas se le caían, se le venían encima, decidieron lo que se hace constantemente, que no es solo este gobierno, sino ha pasado en el pasado, perdón la redundancia, es salir a matar. Es el chapeo. O sea, fulano en tal barrio está robando, tú vas y lo matas. Es una actitud desesperante. Probablemente el año que pasó tiene que haber sido el año de toda la historia de la República Dominicana de mayor asesinatos por parte de los cuerpos policiales en la República Dominicana.
aquí entran muchos factores de discusión. Primero, un aspecto cultural, la gente dice a los ladrones hay que matarlos. Por eso se atenúa un poco cómo juzgamos ese tipo de actuación. Pero hay un elemento mucho más profundo, moral. ¿Quién tiene derecho a matar a alguien? De civilización. Para eso creamos las leyes, las estructuras. Para eso hay un Estado de Derecho. O sea, oye, no somos primitivos, pero hay otro más cruel todavía. Es que un sargento, un cabo, le dicen que fulano va y cuando se da cuenta que mató a otro porque tenía el mismo polochero, la misma camisa. Entonces de esos 100, 200, 300 que se matan, a veces hay 20, 30, 40 que no son delincuentes ni nada, pero hay otro más terrible, que lo vi recientemente en un caso en Santiago donde van y matan microtraficantes, dicen que son delincuentes, pero quien lo va a matar es la policía. Pero esa policía que lo mató, no lo mató porque era delincuente, lo mató porque el otro microtraficante le pagó para que matara su competencia. Y eso está pasando en este momento en la República Dominicana. Entonces se te va desmoronando todo el Estado de Derecho. Y tú como articulador de políticas de seguridad ciudadana simplemente fracasas porque tomas la decisión que parece más fácil, pero que al final es peor, porque esos equipos que salen a matar, nunca eso lo hace el ministro de Interior que le dice, sí, mátelo. Él no va con una pistola y mira, Fabio, pam, o a ti, ni a mí, nada de eso. Ni siquiera los jefes de policía hacen eso, ni los grandes generales. Mandan muchachos alienados que los cogen de un barrio y que al final son los grandes sicarios del narcotráfico. Porque una gente que mata 20 o 30 y gana 20, 30 mil pesos, comienza a recibir dinero de otro que le da 20 o 30 mil por otro lado mensual para que cuide el barrio. No de los ladrones o los criminales, de otros microtraficantes que quieran penetrar en la competencia. Entonces, de la competencia. Entonces, la política de seguridad ciudadana de este gobierno ha sido la más desastrosa que nosotros hemos visto porque cayó en la desesperación. Y con desesperación los resultados indudablemente no conducen a nada. Dentro de la política de seguridad ciudadana está el tema penitenciario. Son 4 años perdidos. La mayoría de los agentes penitenciarios se han ido a Estados Unidos, gente que se invirtió millones de pesos en su formación. Hoy hay personas, yo siempre reconozco como el padre del sistema penitenciario a Roberto Santana, que yo sé que quieren hacer las cosas bien, que qué bueno que el presidente le da la oportunidad, pero es un tema de Estado, de voluntad. Si no hay un trabajo, tú no puedes por una crisis mediática tomar decisiones y al final cuando termina la crisis mediática se paraliza también la voluntad. Y eso es lo que yo siento con el sistema penitenciario. Pero es todo, mira, el Instituto Forense, la tecnología en la lucha contra el crimen, la oportunidad de nuevas reformas en el Código Procesal Penal y en las nuevas estructuras de la judicatura. El gobierno con una mayoría ha perdido la gran oportunidad de una segunda gran ola de reforma dentro del sector justicia. El PLD hizo la primera gran ola con todo esto que te estoy diciendo. Creó la Oficina de Atención a la Víctima, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las oficinas de violencia de género o intrafamiliar, creó todas las unidades especializadas en materia penal de lavado, de trata, de delitos informáticos. Todo lo que tenemos en este momento fue obra de esa primera gran ola de reforma, pero eso se agotó, ya se agotó. Entonces hay que iniciar una nueva ola y es una lástima que el gobierno haya desaprovechado todas estas condiciones para esa segunda gran ola de reforma en el sector justicia. Bueno, estamos llegando ya al final, pero el domingo, como el domingo viene ya el gran día en el PLD, ¿cuál es el mensaje final que usted le deja Yo quiero a esos miembros del comité invitar central? a los miembros del comité central y a toda la militancia que esté atento. El PLD se encamina a partir del lunes a una renovación, a una nueva carga de energías positivas y constructivas, nuevas alegrías, visión de conectar. Yo pienso que nosotros saldremos fortalecidos a partir del domingo. Y les invito a que participen en esta revolución que se va a vivir dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El próximo domingo el PLD vivirá una gran revolución, una revolución para construir, no para destruir, una revolución para conectar nuevamente, no para ser apáticos, y una revolución para hacer de nuestro partido el partido que nuevamente represente los intereses de la sociedad. Una razón para darle el voto a Domínguez Brito.
que con ese voto el PLD volverá al poder nuevamente en la República Dominicana para bien de nuestra nación. Terminamos. Bueno, Una gracias. hora justo señores. duramos. Gracias en el alma. No, gracias a usted por venir.